100 periodistas de todo el mundo votan para entregar el Balón de Oro al mejor futbolista del planeta. De 30 jugadores candidatos, cada uno elige a 10, otorgando 15 puntos al primero, 12 al segundo, 10 al tercero y así siguiendo. Luego se suman las unidades de todos los electores para así conformar la lista definitiva. Ese fue el proceso que coronó a Rodri en 2024 con 1170 puntos, 41 unidades por delante de Vinicius y 253 de Bellingham. Pero, además de los reporteros, hay una organización que tiene especial relevancia en la decisión, la revista France Football. Esta no solo define los 30 nominados, sino también quiénes votan y el criterio mediante el cual deben hacerlo, sin mencionar que se llevan la mejor parte del increíble negocio que es el Balón de Oro. La gran pregunta es, ¿cómo llegamos a que el mayor reconocimiento individual le pertenezca a una revista deportiva de Francia? ¿Acaso la FIFA o la UEFA no tienen nada que ver? Para conocer la respuesta debemos viajar a sus orígenes, más en particular a 1889, momento en el cual nació este señor, Gabriel Hanot, el mismísimo creador del Balón de Oro y de un par de cosas más en el camino. Permítanme detenerme unos momentos en su historia porque es verdaderamente asombrosa. Hanot fue un francés que dio sus primeros pasos nada menos que como jugador. Se desarrolló como extremo izquierdo en el club Tourcoing, lo que lo llevó a obtener su primera convocatoria a la selección mayor con apenas 18 años. Sin embargo, toda esa trayectoria como un gran futbolista se detuvo en seco con la llegada de la Primera Guerra Mundial en 1914. Al igual que tantos jóvenes de su edad, fue llamado a integrar las filas militares. Allí, debido a que además del deporte rey también era un apasionado por la aviación, se alistó como piloto de combate. Este era uno de los puestos más riesgosos por aquel entonces. Según distintas fuentes, de los 17.300 franceses que se subieron a las aeronaves del ejército entre 1914 y 1918, 5.533 fueron derribados, es decir, casi un tercio. De hecho, durante uno de sus embates, Hanot fue capturado por los alemanes y encerrado en el campo de Friedrichsfeld, lugar del cual increíblemente logró escapar y volver a sumarse a las filas. Tal vez la velocidad dentro del campo de juego tuvo un rol clave en esto. Lamentablemente, no saldría totalmente ileso de su paso por la milicia. Durante un vuelo de entrenamiento, sufrió un accidente en el que se fracturó la pierna. Eso marcaría el final de sus aspiraciones como futbolista. Una vez librado de sus obligaciones con la nación, impedido por su regreso al campo de juego, canalizó ese amor por el deporte a través de otra profesión, el periodismo. Comenzó trabajando en los diarios Le Minuar de Sports y La Auto, este último muy reconocido por aquella época. Su principal enfoque era evaluar tácticamente los partidos, aunque la realidad es que no se limitaba únicamente a eso. Hanot era un visionario y todo el tiempo buscaba formas de mejorar la competencia. La primera muestra de ello vino en 1932, cuando comenzó una fuerte campaña para crear una liga profesional en Francia, algo que finalmente logró impulsar y hasta el día de hoy se le reconoce la pieza clave que jugó en la creación de la Liga 1. Años más tarde, en 1945, ya habiendo demostrado su capacidad para analizar el juego, fue convocado como asesor técnico de la selección mayor de Francia. Si bien en los papeles era la mano derecha del entrenador Gaston Barrot, en la práctica eran pares. Incluso era a Hanot a quien temían dentro de la plantilla. Este imponía un régimen de conducta militar, a tal punto que consideraba que los apretones de manos no solo no eran higiénicos, sino que no tenían sentido. Increíblemente, este nuevo trabajo dentro del campo no le impidió seguir haciendo su labor como periodista. De hecho, publicaba análisis de los partidos que él mismo dirigía. En 1949, tras una durísima derrota por 5-1 frente a España, fue implacable. Escribió una reseña que se tituló "Una conmoción es la única salvación para Francia". Luego, así en mayúsculas y todo, sentenció: "El seleccionador único no ha triunfado esta temporada. Si es justo condenar a un hombre por ello, reemplacémoslo. En estas condiciones hay que encontrar un nuevo asesor técnico, ya que el anterior no logra sacar el rendimiento necesario de los jugadores elegidos". ¿Saben quién era el asesor técnico? Sí, él mismo. Literalmente estaba pidiendo su propia renuncia, por lo cual 2 horas después presentó la misma ante las autoridades de la federación y dimitió del cargo. Una vez liberado de sus obligaciones dentro del campo, continuó impulsando ideas para mejorar el deporte. La siguiente de ellas fue nada menos que la creación de la Champions League. Tal como lo escuchan, este señor, Gabriel Hanot, estuvo detrás de lo que hoy es la competencia de clubes más importante del mundo. La idea surgió en 1954, luego de un amistoso entre el Honvéd de Hungría y el Wolverhampton de Inglaterra, quien se terminaría imponiendo por 3-2. A raíz del triunfo, el medio británico The Daily Mail declaró a los Wolves como campeones del mundo. Por aquel entonces, el Honvéd y la liga húngara en general era de lo mejor que había en Europa. Por eso, a falta de una mejor forma de definir quién merecía ese reconocimiento global, decidieron tomarlo. Al día siguiente, Hanot lanzó este artículo que se tituló "No, Wolverhampton aún no es el campeón del mundo de clubes". Luego siguió: "Antes de declarar que el Wolverhampton es invencible, deben ir a Moscú y Budapest. Un campeonato
campeonato mundial de clubes, o al menos uno europeo, más grande, más significativo y más prestigioso que la Copa Mitropa, debe ser lanzado. En aquella época, los únicos torneos continentales de clubes eran esa Copa Mitropa, donde participaban equipos de Europa Central, y por otro lado, la Copa Latina, que juntaba a los del suroeste. Luego de esa columna, Gabriel se reunió con Jacques Godet, director de la revista L'Équipe, así como también con sus compañeros Jacques Ferrand y Jacques de Rijswijk, para armar el proyecto de la Copa de Clubes Campeones Europeos, torneo que se lanzaría con el nombre Copa de Europa y luego pasaría a llamarse Champions League. Durante la gestación, inmediatamente encontraron aliados interesados en organizar dicha competencia. Los más importantes fueron Santiago Bernabéu, presidente del Real Madrid, y Gustave Seves, vicepresidente de una UEFA que tenía apenas meses de existencia. Jacques Ferrand luego recordaría: me encomendaron a mí, el más joven de todos los periodistas, escribir el futuro reglamento de la Copa de Europa. Nunca guardé la copia de aquel documento. Hicimos llegar el reglamento a todos los países y en marzo de 1955, Gabriel Janot y yo participamos en Viena, en el que podría considerarse el primer congreso de la recién nacida UEFA con sus distintas federaciones. Así, junto a otros dirigentes, creamos el torneo cuando nadie quería organizarlo. Sentamos las bases de la edición 1955-1956, donde explicitamos, por ejemplo, que se debían jugar los miércoles, ya que los domingos había competiciones nacionales. Entonces, así como quien no quiere la cosa, la primera Champions League fue disputada por 16 equipos, todo gracias al gran Janot. Es interesante que tanto la propuesta como todo el trabajo de fondo fue realizado por los periodistas. En ese sentido, Ferrand también marca que, por aquel entonces, en L'Équipe, los reporteros realmente queríamos tener un rol en el deporte. Nos veíamos como una parte importante de la industria. De esa manera, una vez consumado el torneo más relevante de clubes en la historia, Janot se enfocó en su siguiente gran creación, el Balón de Oro. Gabriel se dio cuenta que no había ningún premio formal para los jugadores. ¿Qué hizo entonces? Lo mismo que con la Champions League, crearlo. En este caso no solo redactó la idea, sino que junto a France Football, la revista para la que trabajaba en ese momento, se hicieron cargo de todo. Algo que, si bien sigue ocurriendo hasta el día de hoy, tuvo importantes modificaciones en el medio que veremos en unos momentos. Inicialmente, el premio se llamó Trofeo al Futbolista Europeo del Año en el Extranjero, nombre que duró poco luego de ver la increíble estatuilla que había diseñado y producido la joyería francesa Melerio. Rápidamente todos pasaron a llamarlo Balón de Oro. Dicha joyería sigue encargada de la tarea hasta el día de hoy, la cual tiene un costo aproximado de 3.000 euros por pieza. Para garantizar la objetividad y pluralidad, Janot armó un panel de 16 periodistas de distintos países de Europa. Cada uno emitiría un ranking de 5 atletas, otorgando 5 puntos al primero, 4 al segundo, 3 al tercero, 2 al cuarto y 1 al quinto. Aquel que tuviera más votos en total sería coronado ganador. Así, en 1956 se entregó el primer ejemplar, siendo Stanley Matthews, jugador del Blackpool, quien lo consiguiera. En segundo lugar llegaron Alfredo Di Stefano y Raymond Kopa. El secreto para France Football era que el ganador se anunciaba en la tapa de la revista. Si querías saber quién era el mejor jugador del mundo, tenías que comprar una copia. Inicialmente se estipuló que los deportistas no podían ganar la distinción más de una vez en toda su carrera. Dicha norma duró tan solo 3 temporadas, debido a que Di Stefano ganó el premio en el 57, fue increíblemente superior a los demás en el 58 y era bastante polémico que no se lo volviera a llevar ese año. Ante esta situación, ya en 1959 se permitió repetir candidatos y fue obviamente Di Stefano quien inauguró esta nueva regla. Aunque quizás lo más llamativo del premio fue que durante prácticamente 40 años solamente se podían elegir atletas europeos que estén en clubes de ese continente. Con el paso del tiempo y la globalización del deporte, eso se convirtió en un problema. De repente, grandes figuras como los mismísimos Maradona y Pelé se quedaban fuera de la competencia. Si France Football aspiraba a seguir premiando a los mejores jugadores del mundo, tenía que hacer algo. Por esa razón, en 1995 cambiaron la regla. Desde ese momento podían ser elegidos futbolistas de cualquier parte del planeta. Eso sí, debían estar en equipos de Europa. El liberiano George Weah, por aquel entonces delantero del PSG, fue quien inauguró esta nueva modalidad. El siguiente gran cambio llegó en 2007. Allí, en primer lugar, también se eliminó la restricción de que el deportista estuviera en un equipo europeo. Además, al voto de los periodistas, que ya eran casi 100, se le sumaron los entrenadores y capitanes de selecciones nacionales. La intención de la organización era hacerlo aún más internacional e inclusivo. A medida que el premio fue creciendo en reconocimiento, también lo hizo el impacto en quienes lo obtenían. De repente, dejabas de ser, no sé, Roberto Paz para convertirte en Roberto Paz, ganador del Balón de Oro. Y eso, créanme, importa mucho a nivel económico. Los clubes, por ejemplo, suelen beneficiarse enormemente cuando uno de sus futbolistas obtiene dicha distinción. Por eso, actualmente, es bastante común que los grandes jugadores tengan cláusulas relacionadas a este premio. Se ha reportado que Di María, como un caso particular, cuando firmó con el Manchester United, estipuló un bono de 4 millones de libras si ganaba el reconocimiento estando allí. En el Real Madrid, estos acuerdos son habituales en gran parte de su plantilla. Hasta se cree que hay un monto estándar de 1 millón de euros para quien sea que lo consiga.
El deportista, por su lado, saca aún más rédito a través de los acuerdos de patrocinio. Así como un club puede ostentar tener un Balón de Oro, también lo pueden hacer marcas como Nike, Adidas y cualquier otra que se asocie. Según Football Leaks, Nike se comprometió a pagar 4 millones de euros a Cristiano Ronaldo por cada vez que lo gane. Una verdadera locura. Con lo cual ya no es un simple reconocimiento, es efectivamente la puerta a grandes oportunidades de negocios. Ahora bien, ¿quién suele aparecer cuando algo se vuelve global y llama la atención de todos? Sí, la FIFA. De hecho, es sorprendente que la revista se haya mantenido independiente por tanto tiempo. Durante la década de los 2000, la Federación Internacional tenía su distinción, FIFA World Player, pero ni se acercaba a la relevancia del Balón de Oro. Por eso, esta comenzó a trabajar para unir ambas celebraciones, cosa que obtuvo a partir del año 2010, cuando pasó a llamarse FIFA Balón de Oro. Ustedes se preguntarán, ¿por qué France Football aceptó esto? Bueno, según reportaron distintos medios, parece que hubo un pago de 15 millones de dólares de por medio. Sin embargo, esta unión no duraría mucho. Las discrepancias entre ambas organizaciones y distintas polémicas que se dieron a lo largo del tiempo habrían complicado la sociedad. Entre ellas, la que sucedió en 2013 cuando la FIFA decidió aplazar la votación por 2 semanas debido a una supuesta falta de participación. El inconveniente apareció cuando, en medio de esa extensión, Cristiano Ronaldo hizo un increíble hat-trick frente a Suecia que debía ser tenido en cuenta en la votación. El portugués luego terminaría ganando la distinción. Según la Federación Internacional, esos días extra no modificaron la elección previa en la que Ronaldo ya era vencedor. Así, para 2016 la relación se volvió insostenible y decidieron seguir cada uno por su lado. El Balón de Oro volvió a ser exclusivo de la revista y FIFA comenzó a organizar el premio de Best. Además, en esa separación se volvió a la norma de que votarían únicamente los periodistas. Actualmente lo que se hace es tomar un reportero de cada país que se encuentre en las primeras 100 posiciones del ranking FIFA. Algo interesante es que a lo largo del tiempo también los clubes comenzaron a contabilizar la cantidad de balones de oro que generaron. Mirándolo de esa forma, sin tener en cuenta 2025, los que más consiguieron fueron Barcelona y Real Madrid con 12 cada uno. Luego aparecen los italianos Milan y Juventus con 8, seguido por Bayern Múnich, Manchester United, Inter, Hamburgo y Dinamo de Kiev cierra la lista de aquellos que obtuvieron al menos 2 en su historia. Ciertamente hay algo de válido en contabilizarlo a nivel equipos porque, como sabrán, parece haber una regla implícita en la que para obtener el premio hay que salir campeón de los grandes torneos. Si observamos los últimos 20 consagrados, solo Messi en 2012 y Ronaldo en 2013 no ganaron nada significativo en dichos años. Eso sí, fueron los goleadores absolutos. En todos los demás, quien levantó el Balón de Oro también consiguió un Mundial, una Champions League, una Copa Continental de Selecciones o una liga local importante. En un punto, el proceso pareciera ser, veamos quién sale campeón de este torneo y elijamos al mejor del equipo. La pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Si buscamos al mejor jugador del mundo, tranquilamente puede suceder que este se encuentre en un equipo que no lo acompaña. La razón está en los lineamientos que impone France Football para votar. Es decir, los periodistas no pueden elegir libremente, sino que deben seguir los criterios estipulados por la revista. Actualmente hay 3 aspectos que se tienen en cuenta en el siguiente orden. En primer lugar, el rendimiento individual y su carácter decisivo. En segundo lugar, los logros del equipo. Y por último, el fair play y su comportamiento dentro del campo. Está claro que los títulos influyen en la segunda característica, pero de hecho también son muy importantes en la primera. Cuando hablan de carácter decisivo, se refieren a la capacidad de sobreponerse en momentos clave. ¿Cómo alguien puede demostrar esa habilidad de otra manera que no sea exponiéndose a esas circunstancias en primer lugar? ¿De qué manera podríamos saber que el delantero estrella que quedó eliminado en la fase de grupos jugaría el partido de su vida si llegara a la final? Nadie puede negar que el carácter decisivo se demuestra mucho más en la final de un mundial que en una fecha regular de la liga. Por eso es que en última instancia el Balón de Oro lo suelen ganar jugadores que se coronan en las grandes competencias, porque es la prueba fehaciente de su rendimiento cuando más importa. En un punto podríamos compararlo con la Fórmula 1. Por más que todos estén de acuerdo en el increíble talento de un piloto que se encuentra en una escudería de baja calidad, nadie jamás podría ponerlo por encima de alguien que efectivamente ganó el campeonato. ¿Ustedes qué opinan? ¿Está bien que se dé tanto peso ganar torneos en un premio que es individual? La revista, por su lado, a lo largo de los últimos años ha ido ampliando la cantidad de premios otorgados. Desde 2018 también entrega el Balón de Oro femenino, al cual se sumaron el mejor jugador joven con el trofeo Copa y el mejor portero con el trofeo Yashin. Sorprendentemente, este último lleva ese nombre por el soviético Lev Yashin, que fue el único portero en ganar el Balón de Oro alguna vez. Además, actualmente también se reconoce a la mejor jugadora joven, a la mejor arquera, al mejor entrenador, a la mejor entrenadora, al mejor club masculino y al mejor club femenino. Así, desde aquella primera estatuilla entregada por el mismísimo Gabriel Janot
Hasta hoy, el premio no hizo otra cosa que crecer en cuanto a valor y reconocimiento. Si bien el fundador falleció en 1968, su legado quedó grabado a fuego en la historia. No solo porque ideó dos de los grandes pilares del fútbol actual, la Champions League y el Balón de Oro, sino también porque demostró que se pueden dar grandes avances por fuera de los despachos de la FIFA o de la UEFA. Quizás por eso el trofeo mantiene esa aura mágica, porque detrás de él está la huella de un hombre que creyó en un deporte más grande y sobre todo se animó a crearlo. No olviden suscribirse y cualquier comentario que quieran hacer los vamos a leer. Nos vemos la próxima.